Estudiaremos desde el versículo 2 al versículo 10. Amén. Amós, capítulo 9, versículo 2 al 10. De medida que lo vayamos encontrando, nos vamos poniendo de pie como reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amós, capítulo 9, versículo 2 al 10. Por la gracia del Señor, aquí, para los hermanos estos que vienen quizás por primera vez, aquí los días domingos predicamos la palabra de manera expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Versículo a versículo, libro por libro. Y cada domingo tras domingo, en vez de tener una predicación temática como lo hacemos la semana, es predicación expositiva, es decir, analizando libro por libro, verso por verso, contexto por contexto. Y eso es lo que cada día domingo hacemos aquí. Estamos estudiando los 12 profetas del Antiguo Testamento, los 12 profetas menores. Ya llevamos 4 por la gloria del Señor. Esta es, si lo podemos decir, la reunión del domingo número 26. Es decir, aproximadamente 6 meses hemos estado estudiando el libro de Amós. Y ya estamos llegando al final para la gloria de Cristo. Ahora sí, el libro de Amós, capítulo 9, versículo 2. Doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo de la mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio de delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra se derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Captor y de Kir, a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. Dios Padre, agradecemos el poder estar junto a nuestros hermanos el día del Señor, analizando esta porción de las Escrituras. Le suplico y le ruego que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, porque sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos de esa palabra viva, de esa palabra eficaz, de aquella que es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos, Señor, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que nos exhortes, oh Dios mío, que nos reprendas también, Señor, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Por favor de tomar asiento, amados del Señor. Y haciendo una pequeña síntesis para los que se vienen o vienen por primera vez, debemos decir que Amós, como cada uno de nosotros ya lo sabe, Amós no era un profeta de profesión, así lo dice la Escritura, él era un boyero. Él era una persona también que se dedicaba a la agricultura, específicamente a los higos. Este hombre
se le había encargado profetizar en contra de un reino del cual él no vivía. En los tiempos de Amós el reino estaba dividido. Por un lado teníamos al reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Específicamente, Amós vivía en el reino del sur. Pero el Señor lo encomienda a que él vaya y anuncie la destrucción a aquel pueblo de Israel, el reino del norte. Por lo tanto, Amós, al predicar juicio, no es muy bien recibido en aquel lugar. No es muy bien recibido porque aquel aquel sacerdote Amasías, echa de sus contornos a Amós. Y le dice que aquella profecía no es para su pueblo, porque él ha venido a trastornar, así como le decían a Elías, al pueblo de Dios con estas palabras. Una vez y tras vez va predicando Amós sobre el juicio. Y aunque es expulsado de aquella ciudad, ¿él cree que es intimidado por eso? No. Aunque Jeroboam II quisiera expulsar a este hombre de ahí, él iba a seguir predicando fielmente la palabra de nuestro Dios. Muchas veces es más fácil predicar de bendiciones, pero hay de aquellos que predican el juicio. Porque como Jeremías muchas veces tienen que amargamente llorar. Lo que Amós predicó, aproximadamente lo predicó 70 u 80 años después de que viniera la cautividad para el reino del norte. Es decir, Amós estaba predicando antes de tiempo. El contexto histórico en el cual se desenvuelve esta profecía es en un tiempo en el cual el reino de Samaria, el reino del norte, estaba muy bien económicamente. Cada persona de aquel lugar estaba en prosperidad, si lo podemos decir así. Jeroboam II no vivió lo que eran las grandes guerras. Él vivió un tiempo de paz. Podemos ver por medio de las Escrituras que la prosperidad de un lugar, la prosperidad de una nación o de una persona, no certifica que esa persona va a ser agradecida con Dios. Muchas veces las grandes posesiones, muchas veces las grandes comodidades y los tiempos de paz de una persona lo hacen alejarse del Señor. Porque termina amando más las comodidades, termina amando más las cosas de este mundo antes que las cosas de Dios. Así le había acontecido a este pueblo. Entendamos, el pueblo de Israel, aunque estaba dividido, ellos tenían el pacto, ellos tenían la ley de Dios. No eran cualquier pueblo, era un pueblo que había Dios tomado para hacerlo un pueblo diferente, para hacerlo un pueblo santo. Pero este pueblo se había olvidado de Dios. Y como lo hemos dicho, el comienzo del reino del norte no fue para nada prometedor, porque cuando Jeroboam I se separó de Roboam para crear un reino nuevo, él comenzó de esta manera: no vayan a adorar a Jerusalén. Aquí en Betel, que quiere decir casa de Dios, voy a poner 2 becerros, y para que ustedes no vayan a adorar a Jerusalén, adoren aquí a estos 2 becerros, para que aquí sea el punto central de adoración. Desde comienzo a fin, el reino del norte fue pecado tras pecado. Encontrar un rey que no haya hecho lo malo delante de los ojos de Dios es muy difícil. Encontrar algo bueno que se haya hecho ahí es muy difícil, porque todo fue fundamentado en una falsa adoración. Y entrando al contexto inmediato del capítulo 9, el cual vimos la vez pasada, solamente el versículo 1, nos damos cuenta que el juicio de Dios es tremendo. Pero es tremendo no solamente con la gente de este mundo que no conoce a Dios, sino que el juicio de Dios es tremendo aún para aquellos que son pertenecientes a la iglesia visible, para aquellos que son participantes del pueblo visible de Dios. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice acerca del pueblo de Israel: no todo el que desciende de Israel es israelita. Eso quiere decirnos a nosotros que no porque uno vaya a la iglesia es un cristiano, no porque lleve 50 o 40 años en una iglesia, eso me hace un cristiano.
Los verdaderos hijos de Dios son los que han nacido de nuevo. Son aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, por medio de su manera de vivir. Su vida es una vida de adoración. Su vida es glorificar a Dios. Y su deseo es gozar de Él para siempre. Pero este pueblo había hecho una falsa idolatría. Y si usted ve el versículo 1, lo que vimos la vez pasada, nos dimos cuenta que Dios no solo destruye el lugar donde se adora falsamente, sino que también destruye a los falsos adoradores. El juicio no solo vendrá sobre la adoración, entiéndase como templo, entiéndase como lo que se puede hacer dentro de un culto, sino también a los que realizan de manera errónea la adoración a Dios. Déjeme decirle que la semana pasada fue algo que me hizo temblar, y todavía lo sigo pensando, lo pensé en mi trabajo, y me preguntaba, y es la pregunta también que le hice, ¿cómo estamos adorando a Dios? Recuerde que hay algo que quizás el Señor a nosotros en nuestras vidas seculares nos permite varias libertades. Ejemplo, nos permite que nosotros podamos pintar la casa del color que queramos, que podamos elegir del trabajo que queramos, que podamos tomar ciertas decisiones en nuestra vida, siempre que estén en la palabra del Señor. Pero hay cosas seculares que uno puede hacer, el color de auto, el vehículo que yo quiera tener. Pero con la adoración no es así. Dios ha establecido su adoración. Y su adoración no es algo transable. Cuando hemos venido a adorar a Dios, no hemos venido a innovar la adoración. La adoración que Dios merece es la adoración que Él ha establecido por las Escrituras. Y esto nos hace preguntarnos, ¿cómo estamos adorando a Dios? ¿Lo estamos adorando como Él se lo merece y como Él lo ha establecido? ¿O hemos tratado de introducir una falsa adoración? ¿Hemos acaso, por presión del pueblo, por presión de la iglesia, si lo podemos decir, de la membresía, hemos cambiado la adoración? Mucha gente a veces se acerca a un pastor y le dice, pastor, ¿por qué no le dice a los coristas que toquen esta canción que me gusta? Pero ¿a quién le debe gustar la alabanza? ¿Es para nosotros o es para Dios? Pastor, es que yo no quiero que predique de esta manera porque esto va a hacer que la gente se aleje. Este no es un mensaje atractivo para la membresía. Pero ¿para quién debe ser atractivo el mensaje si no para nuestro Dios? Sino para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si hay algo que entendía el apóstol Pablo, que él no venía a agradar a los hombres, sino él venía a agradar a Dios. Porque si él agradara a los hombres ya no sería un siervo de Cristo, sino seríamos un Aarón que por presión del pueblo nos desviamos de la verdadera adoración. Eso es importante esto, porque no solo la falsa adoración será destruida, sino también los falsos adoradores. Y terriblemente tendrán que sufrir el juicio de Dios. Lo dijimos, si cantamos, es porque la Escritura dice que hay cuando os reunís. Hay salmo, hay alabanza. Oramos porque la palabra del Señor dice que su casa sería llamada casa de oración. Se predica la palabra porque eso es lo que la Escritura nos encomienda, pero no hacemos chiste aquí, ni siquiera, ¿cierto? Innovamos con payasos aquí, porque eso no está en las Escrituras. Por eso debemos tener cuidado de entender por las Escrituras qué es lo que Dios ha establecido como adoración. El verso 2 va inmediato con ese contexto, porque termina el verso 1 así: no habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Es decir, ni un solo falso adorador escapará del juicio de Dios. Ni un falso adorador huirá del juicio de Dios. Y empieza el paralelismo, que es lo que se utiliza aquí, porque el profeta quiere dar el doble énfasis. Quiere, por medio de cosas que son parecidas, por medio de estos paralelismos, quiere hacerlo entender a nosotros que nadie va a escapar del juicio de Dios. Porque el verso 2 dice: aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Verso 3:
Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo de la mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio de delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. ¿Se fija cómo el paralelismo, el profeta una y otra vez, de manera intencional, quiere que nosotros entendamos que nadie escapa del juicio de Dios? Nadie puede escapar del juicio de Dios. Aunque fuéramos a la morada de los muertos, lo que es el Seol, ¿quién puede escapar del juicio de Dios ahí? Aunque no fuéramos a lo más alto del cielo, ¿quién podría escondernos de aquel juicio tan tremendo y terrible de Dios? No hay excusa que valga. Es que, Señor, es que por esto y por esto otro, no hay excusa. Nadie escapa del juicio de Dios. Nadie nos puede esconder de ese juicio tan temible y tan terrible. Amós no quiere que no quede ninguna duda de que nadie puede escapar del juicio de nuestro Dios. Porque el verso 3 dice: si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré. Quizá a veces cuesta entender esa parte de geografía, pero si de alguna manera entendemos dónde está situado el Carmelo es como una cordillera que tiene Israel. Y dentro de esa cordillera que da hacia el Mediterráneo hay puras cuevas. Hay estas cuevas. Entonces por eso el profeta, utilizando esa figura, dice: si se escondieron en la cumbre del Carmelo, allí los voy a buscar. O que se escondan en esas cuevas que hay ahí, y ahí los va a buscar el Señor. Porque el Señor todo lo ve. No hay quien se pueda esconder de su presencia. No hay quien pueda ocultarse de Él. Pero muchos de los seres humanos de esta tierra, al no comprender esa gran verdad, prefieren ignorar que Dios lo ve todo. Pero ¿qué sucederá el día del juicio? ¿Qué sucederá el día que estas personas fallezcan? Porque ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Ninguno de nosotros puede decir: yo voy a durar hasta ese día. No. El Señor lo sabe. ¿Y qué le podremos decir cuando ese día nos alcance? Es lo que quiero que de una u otra manera entendamos. Dios es enfático. De allá nos va a tomar la mano del Señor. De allá nos hará descender. Allí el Señor nos va a buscar. Allí mandaría a la serpiente y los morderá. Si nos vamos al original, ¿quién es la serpiente sino Leviatán? Aquel pez, el cual la Biblia habla que nadie se puede escapar de ese animal tan fiero y tan destructor. Por eso el profeta de una u otra manera hace ese énfasis: nadie puede escapar del juicio de Dios. Y es lo que quisiera que cada uno de ustedes, hermanos, y aún mi propia vida lo tenga presente. Nadie puede escapar del justo juicio de Dios. ¿Quién puede escapar de ese justo juicio? Si el Salmo, y acompáñenme en las Escrituras, el Salmo 139, Salmo 139, versículo 7, David, apelando a la omnisciencia, a la omnipresencia de Dios, puede llegar de manera poética a esta conclusión. Salmo 139, versículo 7, un texto muy conocido por nosotros. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si desquiere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no se encubren de ti, y la noche resplandece como día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Puede entender eso? No sé si alguna vez le ha tocado estar en una oscuridad abismal, si alguna vez le ha tocado estar en una oscuridad, y siempre pongo ese ejemplo: andar debajo de los parronales en la noche.
Quien ha andado debajo de los parronales en la noche se va a dar cuenta que al no estar la luna ni las estrellas, ni aun las manos se ve ahí. Y si algo que es tan oscuro, el Señor dice que estas tinieblas no pueden esconder a nadie, porque Él es la luz. Y cuando la luz está en un lugar, ¿qué puede encubrir? Es algo tan lógico. Usted entra a su pieza oscura o su habitación, usted prende la luz y desaparece la oscuridad. Las tinieblas desaparecen de inmediato. Por eso se habla de que la velocidad de la luz es algo tan grande. Y si estamos hablando solamente de cosas visibles para nosotros, ¿cuánto más es la luz del Señor? ¿Cuánto más es la omnisciencia y la omnipresencia de nuestro Dios? Nadie puede esconderse de Dios. David lo tenía absolutamente claro. Nadie puede huir de Dios. No hay quien pueda huir de nuestro Dios. Jeremías 23, verso 24. Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Las Escrituras nos muestran de manera tan clara y tan evidente que nadie nos puede ocultar a Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Jeremías capítulo 23, verso 24. Jeremías 23, 24. Dice así la Escritura: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Porque nadie puede esconderse de Dios, porque Él está en todo lugar, porque Él lo llena todo. Él lo llena todo, no hay espacio, ¿cierto?, que no pueda ser llenado por Él. Aún nuestra mente, o como poéticamente podemos decir, nuestro corazón, queda al descubierto ante la presencia de Dios. No hay quien se esconda de Dios. Por eso a veces no entiendo a los cristianos que puedan decir: yo voy a ir a la iglesia a sentir la presencia de Dios, ignorando que la presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios no está en el arca del pacto, como alguien podría decir, no está solamente ahí, está en todo lugar. Como decían los reformadores, vivimos corandeo, vivimos ante la presencia de nuestro Dios. Dios está presente no solamente en el lugar de adoración, sino también en nuestros trabajos, sino también cuando estamos en lo oculto. Aún nuestro corazón no puede ocultarse, ni nuestros pensamientos, de la ira de nuestro Dios, porque Él llena toda la tierra. Porque anterior a eso, el verso 23 dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos? Es que el israelita tenía un concepto, decía: no, Él no escucha, Él está en el cielo, Él está allí, Él no ve, el Señor no hará ni bien ni mal, como podían decir ellos. Como decía un compañero de trabajo cuando trabajaba ya en las divisiones teniente, me decía: si bajito techo el Señor no ve. Y ellos se ponían a tomar y decían: no, si bajito techo Él no nos ve. Pero ellos no entienden que el Señor todo lo ve. Todo lo ve. Que ni siquiera, dice el salmista, hay pensamiento que de Él se pueda esconder. El libro de Isaías 29:15, Isaías capítulo 29, verso 15. ¿Por qué utilizamos un texto tras otro? Para que entendamos que estas no son cosas que se me han ocurrido en mi mente. Es lo que la palabra de Dios nos muestra con claridad. Isaías capítulo 29, versículo 15, dice así la Escritura: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá al hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado:
¿No entendió? Entendemos el contexto de lo que está hablando. No está hablando del mundo. No está hablando de los que no conocen a Dios. Está hablando del pueblo de Dios. Y está desenmascarando la hipocresía y la ceguera de un pueblo que decía servir a Dios, pero con sus hechos lo negaban, que de labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Asegúrese, amado y amada en Cristo, que su adoración no sea solamente una adoración de labios, que su profesión de fe no sea solamente una profesión de labios, como muchas veces, ¿cierto?, se tiene la costumbre. A veces se le dice al pecador: confiesa al Señor en tu corazón y serás salvo. Pero ¿cuántos de ellos verdaderamente lo tienen en el corazón? ¿Cuántos verdaderamente han nacido de nuevo? Por eso preocupémonos. Y ese es un examen que cada uno de nosotros debe hacerse. Como dijo el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos a nosotros mismos. ¿He nacido de nuevo? ¿Soy un verdadero cristiano? Porque ahora me puedo esconder detrás de un disfraz de un falso adorador. Pero cuando el Señor quite la máscara de la hipocresía y muestre la pudredumbre y hediondez de nuestro corazón, como pudo reprender a los fariseos, quienes se creían la autoridad y la religión, quienes se sentaban sobre la cátedra de Moisés, el Señor los pudo reprender y decirles: sepulcros blanqueados, porque por fuera se muestran muy hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y eso es claro cuando uno va al cementerio. Puede ver grandes construcciones, puede ver cosas, mausoleos, pero hermosos. Pero ¿qué es lo que hay debajo de ellos? Muy perfecto, como el Señor nos muestra con claridad las cosas. Por eso es mejor ahora presentarse con un corazón contrito y humillado delante de Dios, con un corazón que muestre lo que hay dentro, que llegará aquel día engañándome a mí mismo, creyendo que soy un verdadero cristiano. Si fueren, ¿cierto?, en Amós, si fueren enviados a cautiverio, ¿cuál era el juicio? Dice Amós capítulo 9, verso 4: allí mandaré la espada. Dios fijará sus ojos sobre ellos para mal y no para bien. ¿Qué sucede cuando Dios fija sus ojos para juicio? Porque muchos vienen a veces a una iglesia a buscar una bendición, no entendiendo que esto es mucho más que una bendición. Es una salvación y una vida eterna en Cristo Jesús y Señor nuestro. No procuremos buscar a Cristo para tener una comodidad en este mundo, sino para tener esa salvación tan grande. Porque las comodidades y el bienestar físico y material, ¿lo podemos llevar a nuestra tumba? Nada. Pero nuestra esperanza en Cristo traspasa aún más allá los límites de la muerte, del cual dice el Salmo: los capitanearé aún más allá de la muerte. Procuremos de que nuestra mirada esté en los cielos, que nuestro corazón esté enfocado en el reino, del cual dijo el Señor que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Es su prioridad el reino de Dios? ¿Es el motivo de su existencia el reino de Dios? ¿O es algo secundario para su vida, de decir: cuando tengo tiempo, trabajo para el reino, vivo para el reino? Nuestra prioridad debe ser el reino de Dios y no vivir bajo una hipocresía exterior, porque el día en el que Dios fije sus ojos para mal y no para bien, temblaremos de terror y horror por los juicios de Dios. El Salmo capítulo 9, versículo 16. Salmo capítulo 9, versículo 16. Salmo capítulo 9, verso 16.
Dice la Escritura, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza del pobre permanecerá perpetuamente. ¿Qué sucederá con aquellos que se olvidan de Dios? Cuando Dios fije sus ojos sobre ellos para juicio, los enlazará. ¿Y los enlaza para qué? Para llevarlos al juicio final. Porque ellos, ¿a dónde van a ser trasladados? Como dice acaso el testigo Jehová, el testigo de Jehová, ¿cierto? Que dice, los malos serán trasladados al Seol. Ellos piensan que murió esa persona nomás. Sepulcro, fueron trasladados solamente a la tumba física. No, serán trasladados ¿a dónde? Al infierno, al terrible y horrendo castigo que vendrá sobre todos los impíos que han hecho impíamente, olvidándose del Señor nuestro Salvador, olvidándose de nuestro Dios. El Salmo capítulo 5, versículo 10. Salmo capítulo 5, versículo 10. Cuando Dios fija sus ojos para juicio, dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. ¿Por qué viene el castigo? Por eso creemos en este atributo de Dios, que Dios es impasible. ¿Por qué creemos que Dios es impasible? Porque el Señor, obviamente, ¿cierto? A veces la Escritura nombra de que Dios tiene sentimientos como la ira, tiene este tipo de sentimientos que lo vemos como humanos. Pero Dios es impasible porque Él no tiene ese tipo de sentimientos. Porque Él es sus atributos mismos. Si Dios tuviera ese tipo de sentimientos como la ira, un día se levantaría enojado y nos mataría a todos, ¿cierto? Por nuestro propio juicio, pero Él no. Él no se deja guiar por sus sentimientos, porque Él no tiene ese tipo de cosas. Y usted dice, pero la Biblia dice que Dios se entristeció. Pero entienda que eso es conocido tal como existen los antropomorfismos, es decir, Dios a veces nombrado que tiene ojos, que tiene manos, pero obviamente Dios es espíritu. Así los antropopatismos nos muestran, para que nosotros entendamos de alguna manera las emociones, colocan cosas que Dios no tiene, como son las emociones, pero las coloca muchas veces en la Biblia para que nosotros entendamos de alguna manera lo que Dios quiso decir ahí. Y eso es hermoso porque el Señor, imagínense el esfuerzo que hace para explicarnos a nosotros las cosas. Para explicarnos. ¿Cuán importante es esto? Y aquí esto nos muestra el verso 10, porque dice, castígalos, oh Dios, caigan, ¿por qué cosa? Por sus mismos consejos. ¿Quién mandará a las personas al infierno? Dios, que un día se levantó enojado y los mandó al infierno. No, sus mismos consejos los arrastrarán al mismo infierno. Por la multitud de ¿qué cosa? De sus transgresiones serán echados fuera. Y porque se rebelaron contra ti. El salmista señala muy bien por qué las personas se van al infierno. No porque Dios venga y las mande, sino porque las personas quieren ir ahí. Las personas voluntariamente siguen la corrupción de su corazón. Y será su pecado lo que los mandará al infierno, preparado para Satanás y sus ángeles. Cuando Dios posiciona sus ojos como juicio, ¿quién podrá escapar de Él? ¿Quién podrá escapar de nuestro Dios, de su ira? ¿Se acuerda lo que dice el libro de los Hebreos? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y a veces ni siquiera nosotros lo meditamos bien ese texto. Ni siquiera nos damos el tiempo de entender lo que el Señor está diciéndonos ahí. No dice horrenda cosa es caer en las manos del diablo, no dice horrenda cosa es caer en las manos del demonio. Y vemos cuántas películas se hacen mes a mes y año tras año para mostrar que el diablo tiene el poder de asustar a la gente y aterrorizarla.
cuando nuestro terror y nuestro miedo debiera ser el Señor. ¿Se acuerda lo que el Señor dijo? Usted puede decir, pero el Señor dijo que no temamos, que tuviéramos ánimo. Pero el Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Él sea vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Pero se fija por qué el demonio siempre quiere tener esto como que Él es el espectro, como que Él debe ser lo terrorífico para nosotros, porque quiere sacarnos de nuestra mente que si no estamos con Dios, si Él no nos ha permitido nacer de nuevo, si no estamos en su camino, debiéramos sentir el terror más grande por los juicios tan tremendos de nuestro Dios. Si pensara por un momento Apocalipsis capítulo 20, lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, si meditáramos por un momento este pasaje de las Escrituras que dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Puede siquiera haber alguna resistencia de Satanás? ¿Puede acaso haber alguna resistencia de la gente que se reunió para irse en contra de Dios? ¿Puede ver que ellos a lo mejor en algún momento como que le estaban ganando al Señor? No. A veces, y nuevamente lo repito, como una y otra vez lo he dicho, esto no es una lucha entre el bien y el mal, hermano. No es que a veces esté ganando el mal y a veces esté ganando el bien. El Señor hace rato que ganó todo. Él tiene la victoria sobre todo. Aún el Señor nos deja a nosotros en claro todas estas cosas. Cuando se reúnan todos, el Señor va a hacer descender fuego del cielo y los va a matar a todos. Y los va a mandar al juicio final. El diablo que pudiera tener junto a sus huestes tanto poder. El Señor, ¿qué dice aquí? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en la mano de Dios. Ni siquiera él pudo hacer algo. Fíjese en esa escena, cuando el Señor Jesucristo llegaba a un lugar y una persona que estaba endemoniada, ¿cierto? Los demonios empezaron a hablar a través de él. ¿Y qué dijeron los demonios? Lucharon contra el Señor, hoy aquí vamos a combatir. Dijeron una cosa, ¿por qué has venido a atormentarnos antes del tiempo? Si a veces no entendemos lo que Santiago nos dice, ¿creéis que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Pero ¿por qué como seres humanos no temblamos? Si aún los demonios tiemblan, nosotros no temblamos. Los seres humanos sin Cristo no tiemblan ante la ira de Dios, porque se han acostumbrado a que el sol salga sobre el justo y el justo. Pero el día en el cual Él traiga el juicio, nadie podrá escapar. Ninguno podrá escapar del juicio de Dios. Si aun cuando vemos y contemplamos a Jesucristo, dice la Escritura que no escatimó ni a su propio Hijo, si aun el propio Cristo sufrió el castigo y el juicio, sin que se le reservara a Cristo para el juicio, el mismo Cristo sufrió todo el impacto del juicio, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más aquellas personas que no hayan nacido de nuevo y que mueran sin arrepentimiento y sin esperanza en este mundo? ¿Cuánto más será la vida para aquellos que pisotearen al Hijo de Dios y tuvieran por inmunda la sangre con la cual fueron santificados? ¿Por qué queremos darle este énfasis, hermanos y hermanas en el Señor? Porque Amós quiere mostrarnos que del juicio de Dios nadie se escapa
y del terror que infunde el juicio. Como lo vimos el tercer domingo atrás, que dijo el salmista: de tus juicios tengo miedo. Volvamos a Amós, capítulo 9, verso 4. Y si fueren en cautiverio de delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Verso 5. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Ayer me tocaba salir con unos hermanos de la iglesia que fuimos a un cerro. Y cuando llegamos a un lugar que le llaman las puertas de la iglesia, eran unas rocas inmensas. Y cuando el apóstol Pedro dice que los elementos ardiendo se van a fundir a uno, eso está fuera de nuestra imaginación. Uno puede leer ese texto y decir, no, si todo se va a derretir, pero a veces al estar con la realidad misma ahí no es algo que uno pueda decir, sí, si es tan fácil como entenderlo, ¿no? Vemos esta tierra que a veces máquinas tremendas intentan hacer alguna construcción, algo, a veces se toman con una roca y les cuesta sacarla de ahí, pero imagínense que el Señor en un momento va a hacer que el cielo y la tierra pasen y sean quitados de la mirada. ¡Cuán temibles son los juicios de Dios! El Señor, Jehová de los ejércitos, Señor del Sabaoth. Aquel Señor de los ejércitos siempre es la alusión al Dios invencible. Porque ¿qué batalla ha perdido nuestro Dios? Ninguna. Dios nunca ha perdido ni siquiera una batalla, ni nunca lo va a hacer. Porque Él es llamado el Señor de los ejércitos. Pero ¿qué sucede cuando el Señor de los ejércitos está en contra de alguien? Porque muchas veces, siempre como seres humanos nos ponemos en el lugar de los buenos y dejamos los malos a un lado. Entonces siempre decimos, no, si el Señor de los ejércitos va a ir contra nuestros enemigos. Así lo hacía Israel, ¿se acuerda? Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que así lo hacía Israel. Pero ¿qué sucede cuando el Señor se vuelve tras su propio pueblo, que ha quebrantado una y otra vez el pacto? ¿Qué sucede en ese momento? Porque estas palabras no son para, si lo vemos en su contexto, es para aquel pueblo, aquel reino del norte. El Señor Jehová de los ejércitos, escuche, es el que toca la tierra y se derretirá. Llorarán todos los que en ella moran. ¿Qué es lo que provoca el juicio de Dios? Llanto. Y obviamente el llanto viene por la desesperación. No sé si a alguno de nosotros le ha tocado a veces que es perder su casa o perder algo que tanto le ha costado. No produce algo, un sentimiento de satisfacción o algo así, ya lo voy a solucionar. No, igual viene algo malo aquí. Viene un quebrantamiento, viene una aflicción. Pero que toda la tierra sea derretida ante el toque de Dios. ¿Qué produce sino llanto y amargura sobre todos aquellos de los cuales venga el juicio de Dios? Si hay algo que pudiéramos resumir este verso 5 es que el juicio de Dios es devastador. El juicio de Dios es devastador y es tan devastador que no deja nada a su paso. Por último, cuando viene una guerra, y algunos que vieron las imágenes cuando hubo la guerra en Siria, por último ahí quedaron escombros. Pero en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en el juicio final, ni siquiera escombros quedarán. Porque el Señor traerá ¿qué cosa? El mismo cielo y la misma tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Veamos lo que dice Pedro, porque es como que Pedro se alinea con Amós, y obviamente si es el Espíritu Santo quien ha inspirado las Escrituras. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, para recordar este texto. 2 de Pedro, capítulo 3,
Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Dice así la Escritura: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta palabra pasarán se repite muchas veces: los cielos, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esta palabra pasarán en el griego es quitado de la mirada, quitado de la mirada. Entonces todos estos elementos van a arder de tal manera y van a ser deshechos de tal manera que van a ser quitados de nuestra mirada. Y el apóstol Pedro quiere que entendamos lo mismo que Amós le está diciendo al reino del norte. Y es lo mismo que nosotros como iglesia debemos saber. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todas las posesiones, todo lo que tengamos en esta vida, todo eso va a ser deshecho y no va a quedar nada de eso, ¿cómo nuestro enfoque no va a estar en el reino? Es que a veces eso nos falta entender. No estoy diciendo que vivamos como asentistas, que nos alejemos de todas las cosas y vivamos vidas miserables, no estoy diciendo eso. Estoy hablando del enfoque que debe tener nuestra vida. Como dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Hay algo más importante que Dios para su vida? Podríamos decir de manera rápida, ¿no? Pero muchas veces nuestra familia tiende a ser más importante que Dios. Muchas veces nuestro trabajo tiende a ser más importante que Dios. Muchas veces el que dirán parece ser más importante que Dios. Porque es en el momento cuando tenemos que aplicar la palabra, es cuando mostramos si verdaderamente nuestra fe es real. En el momento que nos toque aplicar es cuando verdaderamente ese amén va a ser verdadero. Porque es ahí cuando vamos a ser confrontados por medio de la verdad de Dios. ¿Qué es más importante para nosotros? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no vamos a entender que nuestro enfoque debe estar en vivir de manera santa delante de los ojos de Dios, de manera piadosa, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo tanto, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Sin mancha, irreprensibles y en paz. La diligencia, ¿a qué nos llama? A que lo dejemos para mañana, que digamos, no, yo en la semana, en un mes más, en un año más. Debe ser algo pronto. Debe ser lo más pronto posible. Así como que le estuvieran diciendo, se está quemando la casa, ¿qué haría uno? Ah, sí. Uno parte corriendo, se cayó un niño o pasó algo, usted parte inmediatamente. Eso es diligencia. Como un llamado a un bombero, yo a veces eso pienso, un bombero. Un bombero está en su trabajo y lo llaman, él deja su trabajo. Puede estar en una reunión familiar. Con el hermano David tenemos un jefe que es bombero y él muchas veces nos ha contado. Él está sentado a la mesa el día del Año Nuevo, está compartiendo con toda su familia, está con todas las personas que más quiere, pero suena la sirena a ese instante y él deja a toda su familia. No porque no los quiera, sino porque su prioridad, su diligencia por el deber es más importante que todas las cosas que puedan haber. Si solo pudiéramos tener esa diligencia por el reino de Dios. Pero fue una diligencia que el pueblo y el reino del norte, cuya capital era Samaria, no tuvo. Porque una y otra vez fue alertada por los profetas. Una y otra vez fue alertada. Pero ellos no escucharon. No quisieron. Y fue ahí cuando el Señor de los ejércitos vino sobre ellos a través del juicio.
Y no quedó ninguno de los que Dios no quería que quedara. No quedó ninguno de ellos, pues ninguno escapó del juicio. Volvamos a Amós, capítulo 9. Amós capítulo 9. Termina el verso 5 así, dice: y crecerá toda como un río, y mermará como el río de Egipto. Siempre nos imaginamos el río Nilo de Egipto, pero a veces no entendemos que cuando ese río crecía, venía sobre la ciudad y devastaba muchas cosas. ¿Y después qué hacía eso? Ese río retrocedía y mermaba. Entonces aquí el profeta de nuevo de manera figurativa está diciendo el juicio de Dios, así como se sale un río, así alcanza cada parte, cada lugar. Y así, si alguna vez alguien ha visto un tsunami, nadie espera un tsunami así tranquilo, porque el tsunami devasta todo. Así el juicio de Dios devasta todo lo que está a su paso, porque crecerá toda como un río y después mermará, luego como el río de Egipto. Verso 6, hablando acerca de Dios, dice: Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Y es como si volviéramos al principio del Evangelio, porque no se hace alusión del pacto, no se hace alusión a los mandamientos en estos versos, sino que se hace la alusión a la primera parte o la manera más básica de predicar al Evangelio, que es presentar a Cristo como Creador. Porque recuerde que el libro de Romanos nos enseña que nadie tiene excusa de la existencia de Dios, porque Dios, por medio de las cosas hechas, por medio de la creación, nos muestra su existencia. Eso se llama la revelación natural. Cada ser humano en esta tierra conoce la revelación natural de Dios, conoce a Cristo o a Dios, como el creador de todas las cosas. Y llama la atención que a un pueblo que era, se supone, conocedor de la palabra de Dios, retrocediéramos y explicara, no a través de la revelación especial, sino a través de la revelación natural. Y eso nos muestra una cosa, que este mensaje iba dirigido hacia los farsantes, hacia los hipócritas, hacia todos aquellos que no eran de Dios. Podía llamarse todo Israel, pero no todos los que estaban en Israel. No todos los que estaban en Israel iban a ser salvos. Solamente nos basta, ¿cierto?, entender lo que viene en los siguientes versos para tener esa claridad, porque obviamente en el contexto que viene más adelante nos va a hacer entender que eso es. Dice: Él edificó el cielo, le está diciendo, es Dios quien edificó el cielo, sus cámaras, ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar sobre la faz de la tierra, las derrama. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Él es el creador de todas las cosas. Y si Él es el creador de todas las cosas, si Él tiene todo el poder, ¿qué puedo hacer ante sus juicios? ¿Qué puedo hacer o qué me puede salvar de sus juicios? Muchas veces predicamos a Cristo evangelizando: sálvese del infierno, sálvese de las cosas que están pasando en el mundo, sálvese de la maldad del mundo, pero no entendemos que el Evangelio está basado en ser salvos ¿de quién? ¿Del diablo? Es ser salvos de Dios, es ser salvos de su misma ira, porque de eso nos quiere salvar Él, de su misma ira, porque Él se conoce, Él sabe y Él nos ha mostrado por medio de las Escrituras que su juicio es algo que nadie se escapa. Entonces fue por eso que su Hijo se colocó ahí, para Él recibir ese castigo, que era mucho más allá que los azotes, que era mucho más allá que los clavos, que era mucho más allá que
el costado de él fuera traspasado y una corona de espinas viniera sobre su cabeza. Era el abandono del Padre en la cruz. Era que él fuera abandonado por su propio Padre para juicio en la cruz. El castigo más grande y que hacía de Cristo es sudar grandes gotas de sangre. Él no sudaba gotas de sangre por lo que le harían los romanos, él sudaba gotas de sangre por ser abandonado por su Padre. Porque es terrible. Las penúltimas palabras de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El infierno, el lago de fuego. Muchas veces ponemos nuestra énfasis en las llamas, pero no ponemos el énfasis en que la misericordia de Dios no está ahí. Algunos han dicho: Dios no está en el infierno, no está ahí. Eso es lo más terrible, que Dios está ahí, pero está ahí enjuiciando y no hay ni siquiera una pizca de misericordia en aquel lugar. La gente del mundo hoy puede experimentar, aunque sea un poco, de la misericordia común de Dios. El sol sale sobre justo y injusto. Gente puede blasfemar en contra de Dios y puede tener su hijo sanito, puede tener un buen trabajo, pero en el infierno no va a tener, no va a gozar de esa misericordia natural, porque solamente Dios va a estar ahí para castigarles. Porque si aún el diablo que los engañaba fue lanzado y va a ser lanzado al lago de fuego, ¿para qué? Para experimentar la tortura, que es, cierto, la alternativa para entender, cierto, esa parte griega de la cual dice ahí: serán torturados de día y de noche. Porque dice serán atormentados, dice el Reina Valera, pero también eso se traduce como torturado. ¿Y qué mayor tortura que el abandono de Dios a su juicio mismo? Verso 7. Quiere remecer a Israel. ¿Qué es lo que uno debiera hacer en evangelismo? Más que llamar a las personas, como el otro día decían unos hermanos, se colocaban fuera y decían: ven al Señor, porque el Señor te va a sanar tu dolencia física. Ven a Cristo porque va a restaurar a toda tu familia ahora mismo. Si tú vienes ahora, te va a restaurar a toda tu familia. El Señor te va a dar un buen trabajo. ¿Por qué partimos? Por las bendiciones, antes de conocer a Cristo y su ira. Pero aquí el profeta nos muestra cómo se debe evangelizar, haciendo entender a las personas quién es Dios, porque por ahí parte el evangelismo, que las personas conozcan quién es Dios, para luego entender que son pecadores. Porque cuando conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Verso 7: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Cafor y de Kir, a los arameos? Los de Etiopía, en estos tiempos precisamente en los cuales predica Amós, son un sinónimo de esclavitud. Son un sinónimo de personas de aquel país que era destinado a ser un esclavo, donde quiera que se encontrara. Entonces aquí el Señor quiere remecer a Israel y le quiere decir: ¿sabe cuál es la diferencia entre un etíope que era conocido como un esclavo, entre ustedes y un etíope? ¿Cuál es la diferencia? Si Israel también era esclavo en Egipto, en la gracia de Dios. Eso era lo que marcaba la diferencia. Que el Señor dio gracia, dio su gracia sobre este pueblo y lo salvó por gracia. Por eso le dice: hijos de Israel, no se olviden. Es como no se olviden de dónde vienen. Y a veces eso es lo que nos cuesta a nosotros como cristianos. A veces nos olvidamos de dónde nos rescató el Señor, nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y miramos con desprecio muchas veces a las personas pecadoras de este mundo. Tendemos a enjuiciarlos, tendemos a condenarlos, pero no entendemos que el Señor nos levantó de esa condición. Pero no nos mostramos misericordiosos ante Él para hablarles del Evangelio. Nadie es demasiado pecador para impedirle, ¿cierto?, el predicarle el Evangelio. Es que es drogadicto, es que es una prostituta, es que mira, si esta persona una y otra vez se le ha ayudado, mira lo que hace. No le rehusemos. Mientras hay vida y esperanza.
Y mientras tengamos vida debemos predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Pero no rehusemos de predicar esta palabra. Y aquí está exhortando y dice: hijo de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Cafor y de Quil, a los arameos. Si no fuera por la gracia de Dios, el pueblo de Israel sería como los etíopes, considerados en la antigüedad como esclavos. Pues fue Dios, y solo Dios, quien tuvo misericordia de este pueblo y lo sacó de la esclavitud de Egipto. ¿Solamente por qué cosa? Por gracia. No olvidemos eso, lo que dice la Escritura de manera tan clara en Deuteronomio 7:7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Hay gente que se ha atrevido a decir: no, es que Israel fue elegido por Dios porque era el mejor pueblo, porque era el pueblo que más se iba a portar bien. ¿Dónde sale eso? Es alguien que no ha leído la Escritura, parece. Y si leyera la Escritura, se va a dar cuenta que Israel no tenía atractivo alguno para ser elegido por Dios. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7, nos dice así la Escritura de manera tan clara: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Ellos fueron salvos ¿por qué cosa? Por la gracia. Solo gracia. Solo por el favor inmerecido e inmérito de Dios. Con tristeza he tenido que escuchar a muchos que dicen: es que Dios me eligió a mí porque sabía en su omnisciencia de que yo me iba a portar bien y iba a andar en este camino. Tendríamos que ser ciegos para creer algo así. Perdonándome, hermano, la expresión, pero tendríamos que ser ciegos si creemos que el Señor halló algo bueno en nosotros. Tendríamos que ignorar textos como los de Corintios, que le dicen que lo vil de este mundo escogió Dios, lo menospreciado de abajo, para que la gloria sea ¿de quién? De Dios y no de los hombres. ¿Y el pueblo de Israel se podía agrandar de algo que era mejor que los etíopes? No. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Cuando queramos compararnos con alguien y decir: Dios me tiene aquí porque Él necesita para que yo predique el Evangelio. Mire, hay gente que ha dicho eso: Dios me necesita. No me necesita. ¿Se acuerdan lo que los fariseos tenían esa confianza? ¿Y qué dijo el Señor? Yo puedo levantar de estas piedras, hijos de Abraham. El Señor hace como Él quiere. Pero si alguien es salvo solo por la gracia de Dios, solo por el favor inmerecido e inmérito. Volvamos a Amós capítulo 9, versículo 8. Amós 9:8 dice: he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Que dice: he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Es decir, dentro del Israel, dentro del pueblo de Israel estaba el Israel de Dios y el Israel pecador. Estaban dentro del mismo pueblo de Israel aquellos hijos según la promesa. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo más adelante él lo explica? Que no todo el que desciende de Israel es israelita, ni por llevar la sangre de Abraham es un hijo de Dios, sino que los hijos de Dios están clarificados en la promesa, en la fe. Esos son los verdaderos hijos. Por eso como iglesia no creemos que exista esa diferencia. Aquí, ¿cierto? En esta iglesia local no existe esa diferencia, creemos, ¿cierto?, entre Israel y la iglesia. Porque Él de ambos pueblos, ¿qué hizo? Son uno. Hemos sido injertados, no en un árbol diferente, hemos sido infectados por este mismo pueblo. Entonces entendemos dentro de estas cosas, de que no por tener la chapa de ser un israelita ellos son salvos inmediatamente, no, sino solamente el Israel escogido por Dios,
Porque los ojos del Señor, aún en los tiempos de Amós, estaban en contra del reino pecador. Y ese reino pecador eran todos aquellos israelitas que estaban en su pecado. Todos aquellos israelitas que permanecían en sus faltas. Y era tanto la devastación que en los tiempos de Elías, ¿qué es lo que él pensaba? ¿Que había algún israelita que servía al Señor? Elías, en lo que él había visto, parece que había visto que no había ninguno. Por eso le dice: Señor, ¿y quién ha quedado? ¿Y qué le dice la divina respuesta? Yo me he reservado a 7.000 rodillas que no se han doblado. O como podría explicar el apóstol Pablo, aún existe un remanente escogido. ¿Por qué? Escogido por gracia. Si eso es lo que nos damos cuenta, no es el hombre que elige la salvación, es Dios que de manera monergista nos salva solamente por gracia. No colaboramos para nuestra salvación. Es solamente Dios quien por su amor y misericordia nos ha salvado y nos ha redimido. Si hay algo que debemos comprender, que Israel, siendo el pueblo de Dios, no era inmune al juicio. Podemos leer, podemos participar de una iglesia, podemos venir a una congregación, pero eso no nos hace salvos. Incluso nos puede decir: usted pertenece a la iglesia, pero eso no nos hace salvos. Por eso la distinción que sea iglesia visible e iglesia invisible. La iglesia visible es todos los que venimos a la iglesia, pero la iglesia visible son solamente los que. ¿Y cómo puedo saber? Por medio de las Escrituras, que mostrarán el reflejo de mi verdadera y genuina condición. Porque es Dios quien me dirá quién soy, por medio de su palabra. Pero, aunque seamos del pueblo de Dios, aunque podamos ser escogidos, eso no nos hace inmunes de los juicios. No somos inmunes de los juicios terrenales. Contemple por un momento a David, un escogido de Dios de manera indudable, pero su pecado con Betsabé pasó inadvertido. Dios dijo: no, yo pagué por tus pecados. Sí, pagó por él, porque ¿qué le dijo Natán? Tu pecado ha sido remitido, pero tus mujeres van a ser violadas a plena luz del día, pero tus hijos se van a rebelar. Y así viene toda esta consecuencia. Como cristianos no somos inmunes a los juicios de Dios. Al juicio final sí, porque por medio de Cristo somos salvos. Pero en la tierra sí vamos a tener que sufrir por nuestras mismas decisiones que hemos tomado fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios ha querido para nuestra vida. Vamos al libro de Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Isaías 46. Perdón, Isaías 63. Ahí sí. Isaías 63. Isaías capítulo 63. Llama la atención este relato que puede ver Isaías, ¿cierto? Y dice Isaías 63, versículo 2. Se hace esta pregunta: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas del que ha pisado el lagar? Dice el verso 3: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos
y los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Qué terribles son los juicios de Dios. Porque la figura que ve aquí el profeta es como aquel que está haciendo, ¿cierto?, con la uva y convirtiéndola en vino. Como aquel que al pisotear la uva, ¿cierto?, todos esos granos maduros, ¿qué es lo que va pasando con ellos? Se van reventando y van creando un lagar. Pero lo terrible de esto es que esto no era uva, esto era su juicio sobre las gentes que se olvidan de Dios. Y eso es el juicio final que viene sobre las personas que se hayan apartado de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:17? 1 de Pedro 4:17. Y esto es lo que a nosotros nos debiera hacer meditar. 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué quiere el Señor que nosotros entendamos? Hagamos el bien, pongamos por obra su palabra, porque si bien hemos sido salvos del juicio final, cada uno es responsable de las decisiones que tome en su vida. Porque el juicio, ¿por dónde debe comenzar primero? Por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Nunca olvidemos eso. Volvamos a Amós, ahora en el verso 9. Amós, capítulo 9, versículo 9. Dice así la escritura: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. ¿Qué es lo que iba a resultar el juicio de Dios? Él lo iba a zarandear, como es conocido, ¿cierto?, la escritura, ellos iban a ser esparcidos. Pero aquí utiliza una palabra en Reina Valera que solamente yo creo que las personas que han trabajado en eso, o algunos que tengan un poco más de conocimiento, van a entender lo que es una criba. Si alguien dijera y lee, ¿cierto?, a veces uno puede leer eso rápido, ¿qué es lo que es una criba? Que nuestra palabra en chileno, o también es una variante, es un arnero, eso es. ¿Dónde debe ser puesto el trigo? En un arnero. Porque en el arnero solamente queda el grano, y toda la basura queda en el piso para luego ser quemada. Si hay algo que produce el juicio, es el arnero. El arnero. Como que purga la iglesia, si lo podemos decir así. Y eso se ve en la iglesia perseguida, porque quizá aquí en Chile todavía no estamos siendo perseguidos. Pero si ve partes como Nigeria, México, Corea del Norte, China y muchos países, ahí no es decir soy cristiano. Aquí podemos fácilmente decir, yo soy cristiano, sí. Pero cuando viene la persecución, muchas veces es purgado esa fe. Porque solamente los que son de Cristo permanecen ante un castigo y un juicio así. Ante una persecución tan grande. Por eso iba a suceder esto. El juicio iba a venir sobre todo el pueblo, en conjunto. Pero solamente los escogidos iban a permanecer como pueblo. Y todos los demás iban a ser enjuiciados, muriendo por el justo juicio de Dios. Y eso es claro porque en Segunda de Reyes 17, vemos cómo lo que dijo Amós 70 o 80 años después se cumple. En Segunda de Reyes 17, versículo 24, vemos cómo cae Samaria e Israel es llevado cautivo. Miren lo que dice el verso 23, Segunda de Reyes 17, 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos,
e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Verso 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Es decir, los asirios, ¿qué hicieron? Trajeron gente de otros lados para que habitaran esa ciudad, y a todos los samaritanos se los llevaron. Por eso se acuerda que en los tiempos de Jesús los samaritanos ya no eran bien mirados, porque ellos después se mezclaron. Hoy en día se conocen como las 10 tribus perdidas, incluso, porque ya no hay una genealogía clara ahí. Ni siquiera, imagínense, haciendo un paréntesis de esto, los samaritanos que hay actualmente ni siquiera se rigen por todo el Antiguo Testamento. Ellos solamente se rigen por los primeros 5 libros. Imagínense a qué punto. ¿Por qué? ¿Por qué creo que el ser humano siempre tiende a esconder la historia? Ellos no creen en Primera de Reyes, ni Segunda de Reyes, ni Primera de Crónicas, porque ahí habla de todo lo que Israel hizo. No creen en los profetas, porque ahí habla de todo lo que el Reino del Norte hizo para quedar en esa condición. Entonces vemos que lo que el Señor dijo por boca de Amós se cumplió. Ellos fueron zarandeados, y fueron arruinados por el justo juicio de Dios. Es maravilloso ver cómo las doctrinas de la gracia son mostradas con tanta claridad en estos versículos, tales como la elección incondicional y la perseverancia de los santos. Elección incondicional porque hemos visto que el pueblo de Israel, o aún los que estaban aquí participando, no eran las mejores personas, eso ya les quedó claro. Por eso es incondicional. ¿Por qué fueron elegidos ellos? No porque ellos hicieron algo bueno para merecer la salvación, sino que nos queda claro que los que fueron arneados y quedaron ahí como trigo fueron salvos por gracia, eso lo dice su contexto. Y podemos ver también la perseverancia de los santos, porque el Señor iba a permitir que quedara un remanente, que quedara, porque dice que no cae un granito a tierra. Es decir, ninguno de esos escogidos ni siquiera podía caer uno. Eso quiere decir que la salvación no se pierde. Una salvación no se pierde. No se pierde porque el Señor, ¿qué ha dicho? A mis ovejas que el Padre me dio, nadie me las puede arrebatar de mí. La salvación está segura ¿en quién? Cristo. Está segura en Él, porque a Él le pertenece la salvación. Podemos ver claro ahí las doctrinas de la gracia. Verso 10, dice el verso 10, Amós, capítulo 9, verso 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. Si hay algo que produce la palabra de Dios en sus escogidos, es un arrepentimiento para vida. Es decir, que las personas como Jeremías, cuando estaban viendo toda la destrucción, que aún le tocó a él, pues si es así, si le tocó a todo su pueblo, ¿cierto? Obviamente son el reino del sur. Cuando le tocó ahí, él decía, esto está pasando por esto, porque el pueblo fue infiel a Dios. ¿Se acuerda de Daniel cuando oraba en el cautiverio? Nosotros hemos pecado, nuestra nación ha sido así, nuestra nación ha sido así. Eso es lo que provoca el juicio, provoca arrepentimiento para Dios. Pero en los impíos, ¿qué dicen cuando escuchan algo así? Un impío, una persona que tiene un cierto conocimiento de las cosas, pero no lo cree. No se acercará. Este juicio no se va a acercar. Dice, no nos va a alcanzar este mal. Como podríamos decir en buen chileno, no, si Amós está predicando puras leceras nomás, si esas cosas no se van a cumplir. Esa es la reacción o el efecto que produce en aquellos que no son de Cristo, en aquellos que verdaderamente serán enjuiciados por Dios. No le prestan importancia a las cosas del Señor. Tienen una falsa seguridad de la salvación. Porque muchas veces, ¿cierto?, se ha acusado a aquellos que predican la perseverancia de los santos, de que creemos que cualquier persona va a ser salva aunque haga las peores cosas. No. Alguien que ha sido escogido por Dios no vive como el diablo. No vive como alguien para siempre y muere viviendo como alguien del mundo. No, vive como alguien que ha nacido de nuevo. No ama el pecado.
Pero aquellos que tienen una falsa seguridad creen, no, si esta palabra no es para este tiempo, si el Señor hizo un pacto con nosotros y yo cuando me bauticé, estoy listo, ya dicen. Porque muchos tienen la concepción que el bautismo es el que limpia los pecados, no entendiendo que somos justificados. ¿Por qué? Por la fe. El bautismo confirma lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida. Eso no debemos olvidarlo. Pero a espada iban a morir todos los pecadores de mi pueblo. Que dicen, no se acercará ni nos alcanzará mal. Veamos lo que dice Ezequiel con respecto a esto. Ezequiel 20, 38. Ezequiel 20, 38. Dice así la Escritura. Ezequiel capítulo 20, versículo 38. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Eso dice Ezequiel capítulo 20, versículo 38. ¿Qué va a ser el juicio de Dios? Va a apartar a los rebeldes, a los que se rebelan contra Dios, a aquellos, ¿cierto? No van a entrar en la tierra del Señor. Es lo mismo que el Señor dice, va a apartar a las ovejas del cabrío. Y estas personas no van a entrar a la tierra de Israel. ¿Y qué es lo que nos muestra que obviamente ahora nos van a decir, no van a entrar hermanos en la tierra de Israel? No estamos hablando de eso, a la tierra prometida. No estoy hablando del Israel terrenal, no vamos a entrar a la nueva Jerusalén. Si queremos persistir en nuestro pecado, si queremos rebelarnos en contra de la ley de Dios, si queremos tener en poco su palabra, no esperemos llegar al cielo en esa condición. Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 lo clarifica aún más. Eclesiastés capítulo 8. Libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, dice así la Escritura. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer ¿qué cosa? El mal. ¿Qué nos deja aquí Salomón por medio de esta reflexión? Claro, las personas, como estamos hablando del juicio, ¿cierto? Dice, se levanta el otro día, después del día domingo, después de que se predicó sobre el juicio, la persona se levanta y dice, pero no viene, no vino el juicio, no me pasó nada, y después viene la otra semana, no me pasó nada, de nuevo, viene un mes, no me pasó nada. Pero entendamos lo que dice aquí Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Pero no olvidemos que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero esa tardanza llega al momento que Dios ha establecido. Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo capítulo 3, versículo 10. Pero hay que no quede ninguna duda de que ninguno escapará de los juicios de Dios. Ninguno escapará perseverando en su pecado. Mateo capítulo 3, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿A dónde está puesta el hacha? A la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. El Señor lo dijo claro con esta analogía. El árbol se conoce por el fruto. Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál está siendo nuestro fruto? ¿O no tenemos fruto? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza.
tenemos y estamos dando fruto de aquellos que han nacido de nuevo? ¿O no estamos dando nada? Es lo que nosotros debemos pensar, porque si no estamos dando fruto es porque no hemos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, el juicio nos espera. ¿Quién podrá escapar del justo juicio de Dios? Quiero que mediten esa pregunta y podamos ir a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra. Una y otra vez, el profeta Amós exhortaba a aquel reino del norte al arrepentimiento. Pero ellos, Señor, no escuchaban. Ellos tapaban sus oídos. Su corazón entenebrecido se ocultaba en la oscuridad, porque no quería venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Pero aunque aquellas tinieblas se escondan ante la luz del Señor, nadie puede ocultarse. Él hará manifiesto lo que hay en nuestros corazones. Oh Señor, creemos en la perseverancia de los santos, pero no creemos en una falsa seguridad de la salvación. Creemos que tus juicios son inminentes. Creemos, Señor, que tú vienes en cualquier momento. Te suplico y te ruego, Dios mío, que podamos dar fruto, que podamos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Porque podemos tener nombre de que vivimos, pero podemos estar muertos. Oh Señor, llévanos al arrepentimiento para vida. Si hay alguien que no ha nacido de nuevo, te suplico, Dios mío, que tu Espíritu Santo le dé vida. Te suplico, Señor, que pongas un arrepentimiento para vida, del cual dice el libro de Romanos capítulo 2, que no debemos ignorar que es Dios quien da ese arrepentimiento para vida. Te suplico y te ruego, Señor, que no tengamos en poco los juicios de Dios, que podamos decir, Señor, de tus juicios tengo miedo, que podamos anunciar el verdadero Dios que se ha revelado a través de las Escrituras. Te ruego, Señor, que nuestro enfoque en el reino de Dios sea un enfoque real y que podamos mostrar por medio de fruto que verdaderamente tú estás obrando en nosotros. Dios Padre, te ruego que tu gracia, tu paz y tu bendición sean sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en el Señor. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que tengan un hermoso día en el Señor. Y una hermosa semana también. Amén.